Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos esta tarde aquí para presentar nuestra predicación. El día de hoy queremos felicitar a todos los papás en su día. Que el Señor les bendiga. Amén. Con esta gran bendición que Dios les dio. Amén. Pero para la predicación invitamos a nuestra hermana Reina para que nos comparta. Amén. Así que dejamos el lugar a nuestra hermana Reina. Dios les bendiga a todos los que nos están mirando, los que se están sintonizando. Agradezco a Dios por este día tan especial para predicarles a los papás. Y esta tarde quiero hablarles de el hijo pródigo. El padre del hijo pródigo es el que encuentro en la Biblia, el más cerca del Padre Celestial. Jesús lo ilustró de esa manera. Y hoy siéntase como que estamos allegándonos al Padre de la gloria. Aleluya, me siento contenta por esta invitación y felicidades, papás. Muy bien, quiero leer en la parábola del hijo pródigo. Vamos a aprender mucho esta tarde. Porque no solamente él era pródigo. Vemos que había dos pródigos en esta historia. Y quizás en su familia haya más de dos pródigos. En Lucas 15, del 11, voy a leer unos versos. Del 11 en adelante dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos gracias por esta enseñanza que nos has dejado, Padre, en tu palabra. Permite que esta enseñanza llegue al corazón de cada uno de los padres, Señor, y toque sus corazones. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Dice el texto de Lucas 15, 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hoy hablaremos, por ser día del padre del pródigo. En la Biblia tenemos muchos padres para predicar, pero definitivamente este es mi padre favorito para hablar en este día. Porque hablamos de un padre tan especial, ¿verdad? Para mí este día es muy difícil, quiero decirles, porque me acuerdo de mi padre terrenal que está con el Señor y nomás de recordarle que fue un padre tan semejante a este que voy a predicar, eso me llena de nostalgia. Pero alabo y bendigo a Dios por todos los padres que tenemos. Felicidades, papá. Bueno, Jesús selecciona a este padre del pródigo para ilustrar a nuestro Padre Celestial. Vemos que este padre fue seleccionado por Jesús y eso es un privilegio. Y ese padre tenía dos hijos
y ambos fueron pródigos, aunque siempre hablamos solamente del menor. Pero fueron pródigos nada más por un tiempo. El hijo mayor fue pródigo al escoger el orgullo y el egoísmo. La autoestima del hijo mayor estaba por los suelos. Tenía todo, pero no tenía nada. Y vemos al hijo menor como pródigo también, que escogió los placeres, el desenfreno, la perdición, el pecado al rojo vivo. Vemos al hijo menor, pero también vemos al hijo menor en esta historia, el arrepentimiento y el regreso a su padre y a su Padre Celestial. ¿Qué vemos en este padre que me llama tanto la atención y que amo? Un padre accesible. Vemos que el hijo menor le pidió la parte de la herencia que le correspondía. Nunca una herencia se reparte en vida. Siempre la herencia queda para cuando muere el padre, por decir en esta ocasión. Al hijo menor le tocaría la tercera parte de la herencia. Al hijo mayor le tocarían las 3 partes de la herencia. No se menciona a la madre en este relato. Es quizás como tu familia, quizás esté una madre en tu familia, quizás no esté, o quizás esté el padre ausente, porque esta era una familia como la tuya y como la mía. Este padre había estado al pie del cañón con sus 2 hijos, como espero que tú estés, padre, al pie del cañón con este hijo. Muy bien, vemos a este padre que accedió a lo que el hijo le pidió. Yo creo que para el padre tenía que haber sido muy mortificante, muy mortificante, que el hijo le pidiera la herencia, ¿verdad? Era un padre que quiso, como les daba todo el padre, era un padre tan especial que no quiso entrar en controversia, como nosotros no queremos entrar en controversia con nuestros hijos. Entonces vemos a este padre muy... no me encuentro. Debo tener 2, sí. Pero aquí lo tengo. Entonces vemos que le pide la herencia. Dice que muchos días después, juntándolo todo, el hijo mayor, juntándolo todo lo que le había dado el padre, vemos que él se marcha. Pero dice la palabra del Señor en el verso 13, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes. Muy bien, vemos que está desperdiciando, malgastando. Se veía que en esa casa había riqueza porque había sirvientes, había abundancia, ¿verdad? Cuando vemos las cualidades del padre como sacerdote. Para empezar, el sacerdote como padre, ¿verdad? Dice el vocablo hebreo que sacerdote en el Antiguo Testamento era aquel que servía en las cosas de Dios, pero también como padre era un ángel en casa, y debía de tener muchas cualidades el padre, ¿verdad? Por ejemplo, tenía que ser un líder, un ejemplo a seguir. Eso es lo que debe de ser un padre bíblicamente hablando. Era el que daba el ejemplo, el buen ejemplo o el mal ejemplo. Entonces, pero sobre todo, el padre enseñaba
los preceptos del Dios Todopoderoso. Y tenían bien grabado el pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que debía de enseñarles. O sea, el padre es un maestro. Y un maestro es el que enseña. Pero principalmente era y es el deber del padre enseñar los preceptos divinos al hijo. Como padre, un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? También el padre como sacerdote tiene que proveer en el hogar, y es lo que hacía este padre del pródigo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Salmo 128:2, cuando comeréis del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando proveas a tu casa, te irá bien. Eso se me hace hermoso, que cuando el padre como proveedor es bienaventurado. 3 veces feliz es el padre que provee en su casa. Yo recuerdo mucho a mi padre. No solamente era un padre que no maltrataba, que no hería, que no lastimaba, que no apuntaba. Era un proveedor. A nosotros nunca nos faltó nada. Entonces yo puedo ver a mi padre, ese que extraño tanto. Todo esto tenía el padre pródigo. Era un ejemplo, era un proveedor, era trabajador, ¿verdad? Y era accesible. Le dio la herencia que todavía no le tocaba, y eso se me hace maravillas. El hijo, cuando se marcha y vive, dice, perdidamente, andaba perdiendo con el tiempo y el dinero con rameras. Y se fue lejos se fue a otro país. ¿Sí? No se fue como ahorita estamos en Tijuana, se fue para Michoacán. No. Se fue lejos, entre más lejos, mejor. ¿Por qué el hijo pródigo se fue tan lejos? Porque el hijo no quería tener el yugo de su padre, no quería tener las restricciones, no quería tener que el padre le marcara lo que estaba mal. Tal vez era un adolescente o un joven, ¿verdad? La Biblia no nomás dice que era el hijo menor. Y cuando hablamos del hijo menor pensamos que era un adolescente. Bueno, pero ¿qué no quería él? No quería que le marcara, ¿verdad? Estaba el yugo en su vida, en su corazón, como a los jóvenes de hoy, que no les gusta, se quieren levantar tarde, más ahorita que estamos en la cuarentena, se quieren levantar tarde, a las 2, 3 de la tarde, se acuestan a las 2, 3 de la mañana, están de vacaciones, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Y vemos, hermanos, cuando no hace nada el muchacho, es cuando empieza como a aburrirse del hogar. Le aburrió el papá, y luego el hijo, un poco orgullosito que tenía de hermano, pues como que no tenían nada en común. Pero vemos, hermanos, que aparte de eso, él quería vivir en libertad, quería vivir a sus anchas, sin su papá. ¿Sí? Porque yo me imagino, como las madres les marcamos todos a los hijos, yo me supongo que también el papá le marcaba. El hijo se marcha, él soñó con libertad, pero encontró tentación. Malgastó su herencia, soñó con una aventura, o sea que la iba a pasar chévere, pero encontró agonía. Se vio frente a los cerdos con hambre, soñó prestigio y encontró pobreza. Eso era lo que encontró el hijo menor por haberse ido de la casa de su papá. Pero cuando se da cuenta que ya no tiene dinero y que está como, anda en las nubes, pues. Y cuando ya de repente vuelve en sí, caray, como que vuelve en sí, entonces dice, ¿cómo tengo ganas de esas algarrobas que están comiendo los puercos? ¿Cómo tengo ganas de la comida de los puercos? Porque tenía mucha hambre, físicamente tenía hambre. Pero no solamente eso, dice que cuando llegó a su padre,
Él llegó con harapos, llegó con las vestiduras, yo creo que oliendo a cerdo, ¿sí? No oliendo a sudor solamente, a cerdo. Y usted sabe que los cerdos huelen, la verdad, mal, ¿sí? El hijo, pero cuando vuelve, lo que más me llama la atención es que él se arrepiente. Él vuelve en sí y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. No le hace que no tenga sueldo, no le hace que, pues, ya le había dado la herencia, ¿no? Que me la gane la herencia. Pero este hijo, al principio vivía como los ninis, esos ninis que les dan tanto el gobierno. Pero ahora, cuando vuelve en sí, él ya quiere ser un trabajador. Tal vez no le ayudó a su papá en los trabajos, porque el que le ayudaba mucho era el que tenía el orgullo, ¿sí? Ese era el que le ayudaba. Entonces vuelve y se arrepiente. Desde la pocilga abre los ojos y se encuentra frente a los cerdos, el trabajo más indigno para un judío. Entonces, pero cuando reconoce que le ha fallado a Dios, reconoce que también le falló a su padre. Y esta tarde es tiempo, papás, que reconozcamos que también le hemos fallado a Dios y que le hemos fallado tal vez a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los que nos rodean. Amén, gloria a Dios. Pero él me gusta porque toma una decisión firme. Principalmente él se arrepiente y dice, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios. He pecado contra el cielo y contra Dios. Le he fallado a Dios. Pero ahora dice, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. Y ahí voy a tener ese encuentro con mi padre. ¿Cuánto desea el Señor que tengas tú un encuentro con Él? ¿Cómo necesitas tener un encuentro con Jesús? ¿Cómo necesitas reconocer que has pecado, que has fallado, que has herido, que has lastimado, que has pecado en sí y necesitas arrepentirte? Para eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para salvarte, para salvarnos, para levantarnos de esa condenación eterna. Y vemos, hermanos, que iba a volver a la casa, a la casa de su padre. Y el Salmo 82 me encanta, que dice que aún la golondrina haya casa para sí, haya nido para sí. Y dice también el salmista, cerca de tus altares, oh Jehová. Y dice que un día en sus atrios es mejor que 1000 días fuera de él. ¿Sí? Este hijo pródigo, este hijo menor, estaba queriéndose volver al padre, pero antes reconoció que había pecado contra el cielo. Quizás traía culpa, quizás traía decepción del mismo, tantos sentimientos encontrados que traía, pero se decidió, como David en el Salmo 51, cuando él pecó contra Betsabé por adulterio. Él dijo, contra ti, a Dios, contra ti he pecado. Y asimismo el hijo pródigo, el chico, ¿verdad? Pero David no dijo, es que Betsabé estaba muy guapa y me gustó. La culpa la tiene Betsabé o la culpa la tiene Urías porque no se emborrachó como yo quería o qué sé yo. David dijo, contra ti he pecado. Y ya no merezco, dijo el hijo pródigo, ¿verdad? Él ya no merecía ser el hijo. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, la única esperanza que tenía el hijo pródigo era su padre, volver a la casa de su padre, porque ahí encontraría la salvación. Pero vemos, hermanos, cuando él se levanta y se decide, porque esa tarde tú puedes levantarte y decidirte ir al Padre Celestial, porque del que te estoy hablando, del Padre accesible,
del Padre amoroso, del Padre lleno de misericordia, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios, que fue el que vino a salvarnos. Pero vemos qué bello fue el encuentro con el Padre. Dice que el Padre estaba viendo por la ventana, seguramente que todos los días esperando que el Hijo regresara. Y vemos que dice, viéndolo de lejos, dice la palabra. ¿Sí? Sí, simplemente él se miró, no se le afiguró, aunque venía, no iba como cuando se fue, que llevaba muy buen vestido, que iba muy guapo y llevaba un perfume caro cuando iba. Él de lejos lo reconoció, hermanos. Aunque venía con harapos, aunque venía sin bañarse, aunque venía sin calzado, ¿sí? Venía caminando y él de lejos lo vio, porque el Señor de lejos te ve, porque el Señor está esperando que te arrepientas, porque de lejos Él está esperando ver a los que se arrepienten. Pero fue un bello encuentro como el que Dios quiere hacer contigo esta tarde, ¿sí? Está esperando que vuelvas los ojos a Dios. Y vemos no solamente un Padre accesible, no vemos solamente el bello encuentro, sino también vemos un Padre misericordioso. Dice que el Padre corrió y lo abrazó y lo besó y le mostró el cariño que Dios nos muestra a nosotros cuando pecamos y que nos arrepentimos. Entonces lo miró, lo besó, lo abrazó, lo apapachó. Al Padre no le importó a qué olía, pero debe de haber olido horrible, ¿sí? Pero dice, báñenlo, vístanlo, pónganle el mejor vestido, pónganle el anillo, porque mi hijo muerto era ya revivido, estaba perdido. Ese es el título que tenía, el hijo perdido, la oveja negra de la familia, el peor de la familia. Quizás tú seas el peor de la familia para los demás, pero quiero decirte que para Dios eres especial y está esperando que tú te acerques para limpiarte, para perdonarte. Aleluya, gloria a Dios. Báñenlo, pónganle un anillo. Y eso era señal de un perdón genuino. No lo dejó hablar. No le dejó decir, hazme como uno de tus criados. Inmediatamente el amor y la misericordia de Dios para con nosotros es como este Padre. ¿Sí? Corrió, lo abrazó, lo besó. El hijo que creía perdido estaba hallado, lo había encontrado. ¿Sí? El que estaba muerto está vivo. No le reprochó, porque el Señor no nos reprocha, porque diario le fallamos. El Señor dice esta tarde para ti, hijo mío, dame tu corazón. El Señor quiere solamente tu corazón, ¿verdad? Porque en esta tarde no te levantas, pero también y vas y corres ante el Señor. En Zacarías 3, dice que estaba el sacerdote Josué, dice Zacarías, y que a un lado de él, a la derecha, esta es mi derecha, estaba Satanás acusando a Josué. Pero el ángel de Jehová le dijo, esto que trae Josué es solamente un tizón arrebatado del incendio. O sea, y Josué se sentía con vestiduras, sus vestidos los sentía como viles, como que él no era digno de ponerse el sacerdote, las vestiduras del sacerdote. Sin embargo, el ángel de Jehová le dijo, Jehová te reprenda, Satanás te reprenda, ¿verdad? Y vemos que el ángel dijo, pónganle una corona, pónganle un cetro, pónganle un vestido nuevo a Josué. Eso es lo que el Señor le puso, el Señor Padre a su hijo menor. Y es lo que Dios quiere ponerte esa tarde, una corona limpia.
que seas un rey y sacerdote, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, que somos linaje escogido. Para eso el Señor murió y resucitó, para salvarnos. Gloria a Dios. Esto que acabo de predicar, y estoy terminando, es un ejemplo de un Padre especial. Dios quiere quitarte los harapos del pecado, los vestidos sucios, y darte un vestido nuevo, ¿sí? Porque Él te quiere dar un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que siente. Gloria al Señor. El otro hijo, no vamos a hablar del orgullo y la soberbia, solamente lo dije de pasada, porque hoy estamos hablando del Padre que es misericordia, que mandó a su Hijo a morir para que tú y yo fuésemos salvos y fuésemos perdonados. Esta tarde siéntete perdonado, pide perdón a Dios y Dios va a perdonarte y te va a poner un vestido nuevo, una vestidura nueva, te va a hacer una nueva criatura, porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas van a pasar y todas serán hechas nuevas. Esta tarde vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecer por tener ese Padre accesible, ese Padre maravilloso. Padre maravilloso, te amamos, te adoramos, te bendecimos y te agradecemos esta enseñanza que nos has dejado de este Padre accesible, al que podemos llamar papito, e ir a Él y pedirle perdón por todas nuestras faltas, por todo nuestro pecado, y que en esta tarde, Señor, vamos a ti arrepentidos, que tú nos perdones, Señor, y que tú nos limpies y nos sanes y nos levantes para la gloria del Señor. Hay mucha enfermedad de pecado, más que coronavirus, hay enfermedad del pecado. Límpianos, sánanos, libértanos en el nombre de Jesús. Vamos a ti porque no hay nadie, Señor. Tú eres nuestra única esperanza de salvación. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Padre, por este ejemplo de este Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dejo así el lugar, hermanos, a nuestro pastor, nuestro hermano Luis Bermúdez. Dios les bendiga. ¿Me quito? Amén. No. Amén. Gracias por la palabra, amén. Gracias, Señor, por la palabra que nos dio. Vamos a orar por la ofrenda, por los que hacen llegar su ofrenda, sus diezmos. Y vamos a orar por los que están padeciendo por el coronavirus, amén. Tenemos una persona cercana que está siendo tocada. Vamos a orar por ella, por Leslie, por Sonia, y por todos los que están siendo afectados, amén. Amantísimo Dios, buen Padre, Dios, nos acercamos a ti, Señor. Sí, Señor. Antes que nada, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, por todo lo que tú nos das, Señor, porque tu misericordia no se detiene, porque podemos ver tu mano, Señor. Gracias porque de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Te pedimos que bendigas la ofrenda que es levantada, los que hacen llegar sus ofrendas, sus diezmos. Señor, que tú bendigas al que puede mucho como al que puede poco, Señor. Que nunca falte el pan y el amor en nuestras mesas. Que tu presencia siempre nos acompañe en nuestros hogares, Señor. También queremos pedirte, Señor, por los que están siendo afectados por esta bacteria, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, poniendo tu mano. Te pedimos por Leslie, por Sonia, Señor. Y por cada uno, Señor, de los que están siendo afectados. Nadie mejor que tú, el ingeniero del cuerpo humano, que conoces cada célula, que conoces cada cosa, Señor, que trabaja en nosotros, cada miembro de nuestro cuerpo, Señor. Te pedimos que tú quites lo que esté de más, Señor. Que tú quites toda bacteria, todo lo que está afectando, y ponga, Señor, si hay que regenerar, que regeneres, Señor. Si hay que poner algo nuevo, que tú lo cambies, Señor. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, porque tu palabra nos enseña que tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, pero principalmente, Señor, por la enfermedad espiritual, Señor. Señor, que podamos ser salvos, Señor, que podamos
correr a ti en medio de las dificultades, porque no hay nadie más. El apóstol decía, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y el mismo Señor siempre nos enseñó que está primero la sanidad del alma que la sanidad física. Amén. Toca tú, Señor. Sé tu Espíritu Santo quien redarguya. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.